Una señora mayor está sentada en la mesa de su cocina, con la mirada fija en la pantalla de su ordenador portátil y los dedos sobre el teclado. Una tarea rutinaria, como iniciar sesión en su banco, se ha vuelto de repente imposible. La cámara enfoca los errores de inicio de sesión del banco, los intentos fallidos de verificación, un icono de Skype que ha desaparecido. Esto no es un caso aislado. En todo el país, millones de estadounidenses, especialmente los mayores, se enfrentan a problemas similares. El mundo digital por el que antes navegaban con facilidad se ha convertido en un laberinto de errores y callejones sin salida. Vemos a millones de estadounidenses experimentando la misma confusión, frustración y aislamiento. Una imagen de calles silenciosas, dispositivos desechados, la imponente sede de Microsoft en Redmond, Washington, que se cierne sobre millones de voces abandonadas. La promesa de la tecnología de simplificar y conectar se ha convertido para muchos en una fuente de alienación y desesperación. Microsoft no solo retiró Skype, sino que dejó a 32 millones de estadounidenses sin su único servicio telefónico de la noche a la mañana. Muchos de estos usuarios eran personas mayores o vivían en zonas rurales donde los servicios telefónicos tradicionales no eran fiables o no estaban disponibles. Según estadísticas recientes, más del 60% de estos usuarios eran mayores de 65 años y casi el 40% residía en zonas con infraestructuras de Internet deficientes. Para muchos, Skype era un salvavidas, ya que les conectaba con su familia, amigos y servicios esenciales. Su repentina eliminación los dejó aislados y con dificultades para encontrar alternativas. Margaret Delaney nunca seguía las noticias de Internet. Durante 17 años, Skype había sido su teléfono, su voz, su salvavidas. Llamaba a su médico, a su banco, a su familia, todo a través de Skype. Nunca necesitó un teléfono móvil. ¿Para qué? Siempre había sido suficiente. Hasta hoy. Se despertó, preparó su té, inició sesión en el sitio web de su banco, como había hecho cientos de veces antes. Introdujo sus credenciales, esperó el mensaje de verificación, esperando que llegara al instante a través de Skype. Esperó, y esperó, y esperó. No llegó nada. Su corazón se encogió. Abrió Skype. Hizo clic en el icono. Nada. Skype había desaparecido, sin previo aviso, sin explicación, simplemente borrado. Buscó frenéticamente. ¿Qué había pasado? Entonces lo vio, las palabras que se burlaban de su desesperación. Skype ha sido retirado. Teams Free es el reemplazo. Microsoft había cerrado su única conexión con el mundo sin avisarle. Margaret recordó la primera vez que usó Skype. Fue para ver los primeros pasos de su nieta. La alegría de ver a su familia, incluso a kilómetros de distancia, era indescriptible. Antes escribía cartas, pero Skype hacía que todo fuera inmediato, personal. Todos los domingos tenía una llamada fija con su hermana en otro estado. Reían, compartían historias y recordaban su infancia. Ahora esa conexión estaba cortada. El silencio era ensordecedor. Intentó usar Teams, pero era confuso, desconocido. Los artículos de ayuda no servían de nada. Se sentía perdida en un mar de tecnología. Margaret se sentía más aislada que nunca. Su salvavidas había sido cortado y no sabía cómo volver a conectarse. Y ella no estaba sola. En todo Estados Unidos, 32 millones de personas se despertaron con el mismo horror. Sus teléfonos habían desaparecido.
sus contactos borrados, su capacidad de pedir ayuda destruida. Desde ciudades bulliciosas como Nueva York y Los Ángeles hasta pequeños pueblos en el Medio Oeste, el impacto se sintió en todas partes. Las comunidades en áreas rurales que ya luchaban con una conectividad limitada se vieron especialmente afectadas. Las personas mayores, que dependían de sus teléfonos para alertas médicas, quedaron vulnerables. Los adolescentes, aislados de sus redes sociales, se sentían solos. Incluso los servicios de emergencia se enfrentaron a desafíos sin precedentes, incapaces de comunicarse eficazmente. El impacto nacional era innegable, afectando a todos los rincones del país y dejando a millones en un estado de confusión y miedo. Microsoft prometió que Teams Free reemplazaría a Skype, pero eso era mentira. Ella descargó Teams Free esperando algo funcional, esperando continuar con su vida como antes. Intentó iniciar sesión, falló, lo intentó de nuevo, falló, una y otra vez nada funcionó. Teams Free estaba roto, completamente inaccesible para todos aquellos a los que Microsoft había abandonado. No podía verificar su cuenta bancaria, se quedó bloqueada. No podía llamar a su médico, no había forma de conectar. Lo peor de todo, si algo sucedía, si se caía, si tenía una emergencia médica, no tenía forma de llamar al 911. Microsoft asumió que todos tenían un teléfono móvil, pero ella no. Ella era una de los millones que dependían de los servicios de VoIP como su único medio de comunicación, y Microsoft simplemente había decidido que no importaban. Sin comunicado de prensa, sin previo aviso, sin vuelta atrás, señalaron los teléfonos Lifeline la solución del gobierno. Pero esos teléfonos no eran reconocidos en línea, marcados como dispositivos pirateados, incapaces de recibir mensajes de texto de verificación. Microsoft no se limitó a cerrar un servicio, borraron a millones. Esperaban silencio, esperaban que la gente pasara página, asumieron que la indignación se apagaría. Pero esta no es solo la historia de una mujer, estas son 32 millones de historias. Microsoft destruyó la comunicación de emergencia, silenciaron voces sin consecuencias, y la peor parte, nadie está respondiendo por ello. Dependía de Skype para mi negocio. Cuando llegó Teams Free, ni siquiera pude iniciar sesión, dijo un usuario. Los problemas técnicos se debieron a una mala integración y a la sobrecarga de los servidores. El backend no estaba preparado para la migración, explicó un especialista en informática. Los usuarios intentaron ponerse en contacto con el servicio de asistencia, pero no recibieron ayuda. Las solicitudes de asistencia quedaron sin respuesta durante semanas. Los foros se inundaron de quejas, pero Microsoft guardó silencio. Muchos no tuvieron más remedio que cambiar a otras plataformas, perdiendo valiosos datos en el proceso. El impacto fue de gran alcance, afectando a empresas, familias y servicios de emergencia. Teams Free no fue solo una promesa rota, fue un fracaso que dejó a millones de personas varadas. Microsoft no se limitó a cerrar un servicio, borraron a millones. Esperaban silencio, esperaban que la gente pasara página, asumieron que la indignación se apagaría, pero esta no es solo la historia de una mujer. Estas son 32 millones de historias. Microsoft destruyó la comunicación de emergencia, silenciaron voces sin consecuencias, y la peor parte, nadie está respondiendo por ello.
En Washington, D.C., los funcionarios estaban sentados detrás de sus escritorios, con las bandejas de entrada inundadas de quejas, informes de millones de servicios telefónicos perdidos, familias incapaces de contactar con sus seres queridos, ancianos sin acceso a emergencias. Pero no hubo respuesta inmediata, ni urgencia, ni reconocimiento de lo que acababa de ocurrir. 32 millones de personas habían sido desconectadas de la noche a la mañana, y Microsoft había seguido adelante como si ninguna de ellas importara. La senadora Jane Doe declaró: «Somos conscientes de la situación y la estamos investigando, pero no se tomaron medidas concretas». Los analistas señalaron que la falta de respuesta inmediata puso de manifiesto problemas sistémicos en la capacidad del gobierno para gestionar fallos tecnológicos a gran escala. El experto en políticas John Smith señaló: «Este incidente pone de manifiesto una importante laguna en nuestro marco regulador. No existen protocolos claros para abordar estas interrupciones masivas en los servicios esenciales». A pesar de la creciente presión, el gobierno permaneció en gran medida en silencio, dejando a millones de personas sin respuestas ni asistencia. La inacción fue un duro recordatorio de la desconexión entre los avances tecnológicos y la supervisión reguladora. Margarita intentó llamar al servicio técnico. Luchó contra menús automatizados, el bucle interminable de voces robóticas que la dirigían a preguntas frecuentes que no resolvían nada. Escuchó la música en espera durante casi una hora antes de que la llamada se cortara. Intentó enviar un correo electrónico. La respuesta llegó encriptada, ilegible a menos que descargara una aplicación específica de Microsoft. Lo intentó de nuevo, el mismo resultado. Microsoft se había aislado, se había vuelto inaccesible, asegurándose de que su fracaso nunca fuera reconocido directamente. Mientras tanto, el mundo seguía adelante sin las voces que había borrado. La frustración de Margarita creció al intentar explicar su problema a un chatbot que solo ofrecía respuestas genéricas. «Lo siento, no entendí eso. ¿Puede reformularlo?», repetía el chatbot, lo que aumentaba su exasperación. Cuando finalmente contactó con un representante humano, la transfirieron varias veces, y cada nueva persona le pedía que repitiera su problema. Pasaron las horas y Margarita sintió que daba vueltas en círculo sin ninguna solución a la vista. El mensaje de error en su pantalla permanecía, un recordatorio constante de la ayuda que no podía obtener. A pesar de los contratiempos, Margarita se negó a rendirse, decidida a encontrar una solución por su cuenta. Poco a poco fue progresando, pero la experiencia le dejó recelosa de volver a necesitar asistencia técnica. En Redmond, Washington, los ejecutivos de Microsoft revisaban informes de ganancias, seguían adelante con su estrategia para Teams, ignorando la indignación masiva que se desarrollaba en línea. Habían determinado que el VoIP gratuito ya no era rentable, ya que muchos usuarios tenían servicios de pago y la solución era simple: eliminarlo. Publicaron una declaración corporativa afirmando que la decisión era en el mejor interés de su estrategia a largo plazo. Los memorandos internos revelaron una historia diferente, una de indiferencia calculada. Los ejecutivos discutieron cómo la medida agilizaría las operaciones y reduciría los costes sin tener en cuenta a los millones de personas que dependían del servicio. Asumieron que nadie
se resistiría. Asumieron que todo el mundo seguiría adelante. Asumieron que nadie se daría cuenta de que toda una población había sido silenciada. Se equivocaban. En Dallas, Texas, surgieron informes de hospitales que tenían dificultades para verificar las citas de los pacientes, personas mayores que se quedaban sin acceso a transporte y miles de personas que no podían comunicarse con los servicios de emergencia. Los medios de comunicación dudaban en informar al respecto. Las investigaciones revelaron un fallo sistémico en las redes de comunicación, directamente relacionado con las recientes actualizaciones de software de Microsoft. Los trabajadores sanitarios informaron de un aumento de las citas perdidas y de los retrasos en los tratamientos. Los expertos señalaron que la industria tecnológica había centrado su atención en los avances de la IA, evitando la incómoda realidad de lo que había hecho Microsoft. La doctora Emily Carter, una destacada analista tecnológica, declaró: "La negligencia es asombrosa. La infraestructura no estaba preparada para un cambio tan drástico, pero las voces seguían ahí. El sufrimiento seguía ocurriendo. Los líderes comunitarios pidieron una acción inmediata, exigiendo responsabilidades y soluciones para evitar daños mayores". En cada hogar olvidado, en cada familia desconectada, en cada persona mayor que había pasado años dependiendo de Skype, el impacto seguía presente. Margarita se sentaba en su silla, con el peso del aislamiento oprimiéndole el pecho. Podía oír el mundo exterior, gente avanzando inconsciente de lo que ella había perdido. 32 millones de historias como la suya. Microsoft les había arrebatado la voz, y aún así nadie se hacía responsable. Las consecuencias a largo plazo fueron profundas. Las familias se vieron separadas, incapaces de salvar la distancia que la tecnología antes había unido. Para muchos, Skype era más que una herramienta, era un salvavidas. Las personas mayores como Margarita se encontraron más aisladas que nunca. Sus círculos sociales se redujeron a medida que luchaban por adaptarse a las nuevas plataformas. Surgieron historias personales, cada una más desgarradora que la anterior. Juan, un maestro jubilado, se perdió los primeros pasos de su nieta porque no pudo manejarse con el nuevo programa. Elena, una viuda, pasaba sus días esperando llamadas que nunca llegaban, sus hijos incapaces de conectar con ella tan fácilmente como antes. La promesa de conexión se había roto, dejando un vacío que la tecnología había llenado alguna vez. El coste emocional fue inconmensurable. La soledad y la depresión se convirtieron en compañeros habituales para muchos. El sentimiento de comunidad que Skype había fomentado se había desvanecido, reemplazado por el silencio y la soledad. El impacto persistente de la decisión de Microsoft se sentía en cada rincón del mundo, un duro recordatorio del poder y la responsabilidad que conlleva el avance tecnológico.